Así que díganme de dónde están conectándose, desde dónde se están conectando y cuál es el motivo del live. Pues ahora les voy a dejar algo impreso en aquello que les provoca la felicidad en sus corazones. ¿Y qué es lo que celebramos esta Semana Santa? Celebramos el momento que cambió la historia. Celebramos el momento en el que Jesús nos dio su corazón, en el que Jesús nos ofreció aquello que transformó nuestro íntimo ser. Porque después de haber fallado a Dios, después de haber ofendido a Dios, es bien imposible, o mejor dicho, era imposible reparar ese daño. Y gracias a Jesús, Él vino y nos permitió encontrar esa solución. Y eso se hace pues a través de una institución que Él fundó, la iglesia, a través de los sacramentos. Eh, Así que la Semana Santa es una semana de, de gran contenido, de un gran tesoro para la felicidad personal de cada persona. Bienvenidos a todos los que están entrando a este live. Vaya, ven, le podemos aquí cambiar letra, etcétera. Vamos a ver. Bienvenido. Vamos a ponerle una letrita más chula. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, esta. Mejor. Luego, vamos a ver. Están entrando. Vamos a subrayar esta. Le ponemos dice 6 días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, lo ungió a Jesús los pies y los ungió con su cabellera, y la casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos a los que iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? San Juan capítulo 12 del 1 al 11. Para poder tomar el mayor fruto de la Semana Santa tenemos que ser generosos en el tiempo que le dedicamos a Dios, generosos en el culto divino. Y el catecismo de la Iglesia Católica, oigan lo que dice, esto me parece muy interesante, pero se lo voy a presentar aquí. Se lo voy a presentar aquí, vamos a ver. Ahí está. Uy, solo que este tipo de letra no me gusta. Se lo voy a cambiar. Es la ventaja ya cuando ya uno puede usar esto. Este calibrí le voy a poner. Va, mire. Y vamos a cambiar este tipo de letra también, porque no mucho nos pega. Uy, es a menos. Vaya, pero el numeral es el numeral. Este lo voy a dejar. El numeral 2026. Voy a cambiar también el color aquí para atender de la mejor manera. Vamos a ver, lo vamos a dejar un verde menta. Por ahí. Es pupusa de queso. Va. Ahí estamos. Entonces dice así, mira. Dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Si nosotros nos definimos como religiosos, tenemos que practicar la adoración. ¿Por qué? Porque es el primer acto
de esta virtud de la religión: adorar, buscar a Dios. Y qué mejor que hacerlo en este tiempo de Semana Santa. Adorar a Dios dice, es reconocerle como Dios, como Creador y como Salvador. Por eso es que, haciendo un paréntesis, yo buscaba una manera de cómo ustedes pudieran leer el texto que yo tuviera aquí. Y fue donde me tardé un poco, pero miren, ahora me siento bien, porque ahora puedo hacer esto, donde ustedes pueden ver el texto que yo les estoy compartiendo, el que yo les estoy diciendo. Entonces, en el numeral 2096 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. O sea, lo que implica ser una persona religiosa. Y todos tenemos esa virtud, todos tenemos ese comportamiento de buscar a un ser superior al cual vamos a anclarnos en los momentos de dificultad. Entonces nosotros, cuando buscamos los momentos de fortaleza, pues tenemos que buscar a Dios, a Jesús de Nazaret, y adorarle, como hizo esa mujer. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Y acuérdense que una virtud no se obtiene de un momento a otro, sino que es una sucesión repetida de las cosas buenas, por eso se llama virtud. Pues entonces tenemos que repetir muchas veces ese acto. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, reconocer a Jesús como Dios, como Creador, reconocer a Dios Padre como Creador y reconocer a Jesús como Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. Reconocer de que Dios es dueño de todo lo que existe. Como amor infinito, reconocer a Dios como amor infinito y misericordioso, porque algunos no quieren reconocer a Dios como un amor infinito, es decir, reconocerle como amor infinito, es decir, a Él solo, como dice Él mismo en su palabra. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, con medida. Solo a Dios amarle con todo el corazón y reconocerle como un Dios misericordioso. ¿Y qué quiere decir reconocerle como a un Dios misericordioso? Quiere decir que vamos a acudir a Él creyendo que Él tiene la solución para borrar nuestros pecados y que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y por eso cada momento necesitamos entregar a Dios todo lo que vivimos y renovarnos en Él y no perder la esperanza, aun cuando nos sentimos sin fuerzas. Que es que en la vida no hay que asumir los retos como si solos, con las solas fuerzas humanas, nos enfrentáramos ante las dificultades. Tenemos que contar siempre con la ayuda de Dios. Por eso Él dijo en su palabra: ¿de dónde me vendrá el auxilio?, dice el salmista. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y eso es lo maravilloso de confiar en Él, porque cuando confías en Él te das cuenta de que no vives en esa soledad, sino que hay alguien que te ayuda, que te protege, que te hace valiente en la tribulación. También quiero compartirles, espérenme, vamos a ver. Quiero compartirles otro numeral, bien interesante lo que dice este numeral.
ahorita se lo digo, es el numeral. Sí, aquí está. Este numeral. Sí, este. Ahorita se los pongo aquí en pantalla. Sí, esto es lo que yo quería hacer. Esto precisamente. Y no había podido. Pero ahora sí, ya aprendí. Vamos a ver, vamos a poner esta. Y vamos a darle otro color. Y lo vamos a poner rosado. Rosado. Que se mire por ahí más o menos. Ahí. Vaya, ahora sí estamos de nuevo. Vaya, como otro numeral. Vaya, este otro numeral nos da también como una buena dirección, nos da una buena iluminación de cómo vivir la Semana Santa, en el sentido de que hay que dar un espacio, un tiempo para poder adentrarnos en ese gran misterio, en el misterio del amor que Dios nos ha tenido. El numeral 2097. Adorar a Dios es reconocerle con respeto. Con respeto. Estuvimos el viernes pasado, estuvimos compartiendo con toda la comunidad parroquial qué es lo que no debemos hacer en Semana Santa. Y salió una señora, pasó una señora al frente y dijo, en el Vía Crucis, al finalizar el Vía Crucis, y dijo, lo que no debemos de hacer en la Semana Santa es irnos para la playa, digo, porque el mar siempre va a estar ahí, digo. Pero la Semana Santa no es para ir a la playa, es para reflexionar, para meditar sobre el amor que Dios nos tiene. Así se expresó esta señora. Y me acuerdo, hablando de esto, que una vez me dijo otra persona, hace varios años, me dijo, padre, desde que nos pasó un accidente en la Semana Santa, desde entonces como familia respetamos esos días. Así me dijo la persona. Dice que se fueron por allá por un volcán y a la hora de bajar, un cerro, a la hora de bajar, se le fueron los frenos y por poco se muere. ¿O se falleció alguien? No, ya no me acuerdo. Pero me dijo, ese accidente fue muy duro para la familia. Y qué feo ha de ser tener un accidente por andar paseando en la Semana Santa. Porque uno dice, bueno, es que realmente la Semana Santa no era para eso. Pero pues sí, respetamos la decisión de cada persona, pero sí, cómo buscar vivir a lo grande la Semana Santa. Y la señora decía, el mar nunca se va, decía, él va a estar ahí siempre. Porque la Semana Santa es como para entrar en ese ambiente de reflexión. Pero si nos vamos a la fiesta, híjole, ahí sí que de pronto perdemos el sentido de esta Semana Santa. Y eso es lo que tenemos que tener como cuidado, de no perder lo valioso de la Semana Santa. Por ejemplo, me cuentan allá en Estados Unidos, dicen que ya perdió, ya en Estados Unidos, ya en Estados Unidos, ya la Semana Santa se ve como una semana más. Es decir, todos trabajando, Viernes Santo, como un viernes normal. Y ya lo santo, lo sagrado de la semana, pues ya no se toma en cuenta. Y eso tenemos que tener como mucho cuidado porque necesitamos, sí, realmente necesitamos ese vínculo con Dios, porque Él es de quien uno recibe todo. Y es cierto que el buen pensamiento nos hace felices, pero el buen pensamiento está sostenido, la realidad de lo que nos pasa está sostenido por la providencia de Dios. Y uno puede tener como buenos pensamientos para vivir bien, pero esos buenos pensamientos vienen como respuesta a la bondad de Dios. Es decir, yo puedo, yo tengo, pero gracias a Dios. Entonces, de fondo está siempre el creer en ese Dios, amarle,
ofrecerle nuestra respuesta. ¿Y cómo se responde a Dios? A través de la fe. ¿Y cómo se escucha a Dios? A través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura. El numeral 2097 dice, adorar a Dios es reconocerle. Esto es doctrina de la Iglesia Católica, es doctrina pura. Adorar a Dios es reconocerle con respeto y sumisión absolutos. La nada de la criatura, que solo existe por Dios, eso es lo que tenemos que reconocer. Reconocer la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. Me gusta este numeral porque esto hace que uno tome como el paso a paso, cómo adorar a Dios. Dice que primero para adorar a Dios hay que reconocerle, tenerle respeto. Por ejemplo, yo me he fijado en algunas iglesias que se nos ha olvidado el respeto de la presencia real de Jesús entre nosotros. Y los niños y los adultos jóvenes, todos pasan corriendo de una esquina a la otra esquina cuando Jesús está en el sagrario. Y hemos perdido el respeto. Y igual, vea, por ejemplo, se está perdiendo el respeto de la gente que pasa a comulgar sin estar preparado, solo porque pasó doña fulanita y ella, o pasó aquella persona y esta persona está en adulterio y aún así pasa, entonces yo no estoy adulterio, apenas robé aquello, etcétera, tuvo otro pecado. Y entonces pasa por el mal ejemplo de aquella otra persona. Y a veces quisiéramos como que nosotros mismos validar nuestro comportamiento solo con el mal comportamiento ajeno. Y no es así. El comportamiento personal de uno tiene que ver con los mandamientos de Dios y respetar a Dios. Y vivir de cara a Dios, no como viven los demás. Como dicen como esta frase. En ciudad de ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? Es decir, si nos hace falta algo, pues hay que reconocerlo. Y reconocerlo, dice, implica ir a confesarse. Y ya cuando estés confesado, entonces sí, ve a comulgar y vas a estar bien, vas a estar muy bien. Porque a través de la confesión Dios nos perdona. Dios nos perdona. Luego dice, pues dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2097. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluto la nada de la criatura, que solo existe por Dios. O sea, nosotros existimos solo porque Dios nos da la licencia, solo porque Dios nos da la vida. Y si no, ¿qué? Si uno deja de respirar, al momento uno ya no soporta y necesita oxígeno. Y si no, te ahogas. Adorar a Dios es alabarlo. Puedes preguntarte ahora, ¿y yo desde hace cuánto no alabo a Dios? ¿Desde hace cuánto yo no lo reconozco, yo no lo invoco? Vivo como mi perico, que él es inconsciente. Él repite palabras por repetirlas, pero no sabe lo que dice. Cómo yo estoy asumiendo mi vida, mi compromiso en esta tierra, porque estar aquí es un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que asumimos desde que venimos aquí a la tierra? El compromiso que asumimos es ser feliz. Y si no estás con Dios, si no estás unidos a la fuente, si no estamos unidos a la fuente, no vamos a ser felices. No somos felices si no estamos unidos a la fuente. Entonces necesitamos unirnos a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Como dice el numeral 2097, alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. ¿Cuándo nos humillamos? ¿Solo cuando pecamos? No, no solo cuando pecamos, en todo momento. Ser humildes, ser pequeños ante la mirada de Dios. Pero con Dios ser fuerte, porque si nos enfrascamos y decimos, no, es que yo soy débil, porque
porque la carne es débil, como lo dice la Biblia. Sí, es débil, pero con Dios es fuerte. ¿Y qué es la carne con Dios? Es la carne, pero con la oración tú eres fuerte. Por eso Jesús, cuando los discípulos, y eso lo escuchamos el domingo, cuando los discípulos no aguantaban, Él les dijo, oren para no caer en la tentación, oren para no caer en la tentación. Y cuando estos lo hicieron, pues experimentaron que lo que Jesús decía era verdad. Pero claro, lo hicieron hasta después de Pentecostés, como para expresar que el ser humano por sí solo, pues no puede, como dice la nada de la criatura, como dice el numeral 2097. Y tenemos que humillarnos a sí mismos como hace María en el Magnificat, es decir, en la oración donde ella exalta la grandeza del Señor, proclama la grandeza del Señor en San Lucas capítulo 1, cuando Isabel le saluda y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Así le dice. Y dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, pues que necesitamos humillarnos, confesarnos, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Su nombre es santo. Y reconocer esa grandeza de Dios nos lleva a la mejor versión de uno mismo. Y por último, vamos a compartir esto. Yo sé que un poco cuesta la vida de fe, porque miren, bastante se desconectaron ya. Pero vamos a seguir, no parar. Vamos a compartirles este otro numeral. El numeral, ahorita va este numeral. Pero vamos a ponerle otro tipo de letra y otro color. Ese vamos a dejar. Y luego vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle un morado lila. Vamos a ponerle. Por ahí. No, morado es casi azul. Ahí sí. Ahí se mira. Bien. Hey, qué bueno que no se han ido todavía algunos, pero sí, bastantes ya se fueron. Quizá por sueño no van a trabajar mañana, pero también otros porque, pues sí, le ganó la tentación. Uy, no le cambié el color. Ahorita se lo voy a cambiar. Voy a ponerle un celeste. Ahí estamos. Dice así, miren, dice así. El numeral 2628. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Por eso les decía al principio de este live, hoy les voy a decir algo muy importante que va a transformar su vida, su concepto de lo que es estar en esta tierra. Estamos aquí para reconocer a Dios, para adorarle. Estamos aquí para saber que en esta vida la fuerza del mal no tiene la última palabra. Estamos aquí para reconocer que Dios es bueno. Pero voy a cambiar de pantalla porque esto es lo que aprendí ahora. Vamos a ver. Esta es. Vamos a ver. Exactamente. Ahí estamos ya en pantalla completa. Y vamos a, bueno, los que se van conectando, vamos a darle la bienvenida. Aquí hice un miren, ahí está. Sí aprendí a usar esto, ya lo aprendí a usar, pero me costó un poco de tiempo. Y pues sí, algunos se han ido, pero bueno, pues aquí estamos con los que están y saludar a los que se van conectando. Y vamos a ver si alguien ha escrito. Dice, ¿por qué los del camino neocatecumenal son tan cerrados? Pues uno tiene que buscar lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso todo bautizado tiene que tener el catecismo de la Iglesia Católica.
porque en el Catecismo de la Iglesia Católica ustedes van a encontrar lo que realmente es la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, y no lo que otro pueda como estarnos diciendo, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Ahí está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe, que Dios nos dé su Espíritu Santo, para que podamos descubrir cuál es su voluntad. Ante dos realidades, los que son cerrados y los que no son cerrados, pues no conviene ni ser ni cerrados, ni tampoco laxos, es decir, open, muy demasiado, es decir, que no hay nada de pecado y que todo es permitido. Eso no es correcto. Y tampoco todo es cerrado, o sea, todo es fariseo, que no tenían, Dios les dio a través de Moisés 10 mandamientos y hicieron 613 leyes que le dieron categoría de mandamientos, los fariseos. Si uno no se siente cómodo con un grupo porque hacen X, Y, Z, bueno, uno simplemente cambia de grupo y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Lo que sí uno tiene que tomar en cuenta es que si uno quiere seguir al Señor, pues uno tiene que tomar decisiones en su vida. Y decisiones en la vida, pues no son fáciles tomar. El Señor dijo en su palabra, el que quiera venir conmigo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Pero también no podemos decir que es pecado lo que no es pecado, porque entonces, pues sí, estaríamos en lo incorrecto. Por eso, uno tiene que dejarse guiar, ser prudente, y estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, estudiando el Concilio Vaticano II. Si nosotros estudiamos esos dos documentos, vamos a saber correctamente lo que es bueno y lo que no es correcto. Y así pues seguir adelante, seguir adelante. Muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta más. Bueno, vamos a seguir con con cambio de pantalla. Exactamente. Uy, aprendí. Eso. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Entonces el numeral 2628 dice que la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Si no te reconoces criatura, y esto es muy importante, si no te reconoces criatura ante tu Creador, te estás usurpando, estás asumiendo algo que no te compete, porque tú no eres Dios. ¿Y cuál es la prueba de que tú no eres Dios? Aunque seas muy inteligente, pero ¿cuál es la prueba de que tú no eres Dios? De que tú no te creaste, no te autocreaste. Tú tienes un inicio, no tienes un final, porque desde que Dios nos creó, pues ya no tenemos fin, pero después de la muerte sigue la vida, es decir, no tenemos fin, pero sí tuvimos un inicio. ¿Y por qué Dios nos creó? Dios nos creó libremente, en primer lugar. Tú no elegiste nacer, yo tampoco elegí nacer, pero eso no significa que no seas responsable desde que Dios te creó. Desde que Dios te creó y te dio la facultad de la libertad, tú eres responsable de aceptarlo como Dios o de rechazarlo y de ponerte en lugar de Dios. No es que te has puesto en lugar de Dios por ser poderoso o porque eres muy inteligente y puedes inventarte tantas cosas. No. Simplemente se pone en lugar de Dios aquella persona que no acepta los mandamientos. Entonces, no basta solo creer en Dios, es necesario aceptar sus mandamientos, aceptar su palabra, buscar hacer su voluntad. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador.
Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador quien nos libra del mal. Miren qué interesante este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Exalta la grandeza del Señor, la adoración, cuando la adoramos, exalta la grandeza del Señor y que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Cuando adoramos al Padre que nos ha creado y a Jesús que nos libra del mal. Esto es algo que nos llena el corazón y que nos hace valientes ante las adversidades. Entonces es primordial, es clave que en tu vida aprendas a orar, que en tu vida practiques la oración, porque cuando practicas la oración, entonces la adoración, entonces estás haciendo esto, reconociendo que Dios es el creador. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Y reconocerse criatura ante el Padre es muy beneficioso porque eso te hace despreocuparte de muchas cosas. Porque Él es tu papá y tú eres como su niño tiernito. O digamos, algo grande, pero que todavía depende de Él, que todavía no es capaz de. Y cuando te das cuenta que Dios te defiende, te cuida, entonces todo cambia. Porque ya no te preocupas, porque una de las cosas que a veces nos hace mucho daño a los seres humanos es el hecho de querer hacer cosas que le competen a Dios, que es Dios quien las hace y no nosotros, porque es Dios y a Él le compete todo eso. Así que, queridos amigos, pues creo que por ahí vamos a ir terminando. No obstante, pues yo voy a compartirles también bueno, voy a cambiar de pantalla para mientras les comparto también lo que dice el Salmo 116. Pero antes, saludos a los que se han conectado y gracias por haberme hecho barra, es decir, por haber estado conmigo en este live. Que el Señor les bendiga y que sigamos siempre con la alegría de encontrarnos con Dios. La alegría de encontrarnos con Dios es algo admirable porque nos hace cercanos al Señor. Y cuando tú estás cercano a Dios, entonces puedes disfrutar de la, no solo de la presencia de Dios, sino que puedes disfrutar de su poder y te das cuenta de que Dios es maravilloso y que en Él todo cambia. Es decir, si estamos unidos a Él, pues vamos a disfrutar de su poder y su presencia que siempre pues, nos hace muy bien, muy bien. Ahorita viene el cambio de pantalla y ahí está el salmo que quiero compartirles. Vaya, quiero que alguien de los que están conectados me ayuden a compartirlo en los comentarios, lo que ustedes están leyendo en pantalla. Así que háganme el favor de escribir en sus comentarios lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a ver los que están conectados ese salmo. Mientras lo escriben, pues saludos a los que se han conectado y también a los que se han ido, también que Dios les bendiga. Dice, me basta la fe y las obras buenas para la salvación que Dios nos ofrece. Es una pregunta que hace Puro Fútbol. Pues sí, es que las obras y la fe son complemento, es decir, forman un solo combo, digamos. Y para salvarnos, pues sí necesitamos los sacramentos. Bueno, esta es la fe católica. Nosotros los católicos creemos que si alguien ha ofendido a Dios gravemente, necesita confesarse. Para los hermanos separados, necesitan bautizarse. Porque ellos entienden que el bautismo se puede repetir muchas veces, pero nosotros los católicos decimos que el bautismo se repite
no se puede repetir porque es una sola vez. Dios te hace hijo para siempre, para toda la eternidad. Pues ahí. Muy bien, pues ahora el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y esa es una de las grandes razones por las cuales tenemos que orar. Tenemos que adorar. Porque es la manera de reconocerle, reconocer lo que Él hace en nuestra vida, reconocer que nosotros necesitamos de Dios, reconocer que nosotros necesitamos de ese amor infinito de Dios, reconocer que tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo pagué al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Entonces, ¿qué? Darle gracias a Dios también pues es una manera pues de ofrecernos y de darle ese culto espiritual. También tratando de llevar una vida más cercana a la voluntad de Dios, como dice esta cita, mira. Romanos capítulo 12. Permítame. Romanos capítulo 12. Vamos a ver. Vamos a cambiar letra. Sí, ahí está. Vaya, dice así, miren. Ahí está. Por lo tanto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como víctima viva y santa, agradable a Dios. Este es el culto espiritual. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Ofrecerse a Él como víctima viva y santa, agradable a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y que sepamos ofrecernos al Señor con alegría, que sepamos darnos a Dios con disponibilidad, es decir, no a la fuerza. Mire lo que dice esta cita bíblica tan interesante. Vamos a cambiar. Mire lo que dice. Ahí está. Vaya. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Conforme a cada uno, que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Y por qué les comparto esta cita? Para que ustedes de buena gana, no a la fuerza, puedan ocupar estos días para meditar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. De buena gana, de buena gana. Si lo haces así, vas a recibir de parte de Dios ese fruto, parte del fruto de la Semana Santa. Y si decides, pues, obviar la Semana Santa y tomarla como algo más, pues te vas a quedar así como vacío. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere ofrecerte aquello que tú necesitas para poder salir de ese vacío espiritual. No obstante, pues cada quien hace lo que quiere. Muy bien, queridos amigos, gracias por estar aquí en este live y que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión y gracias por los likes y también aprovecho para saludar a todas las otras personas en las otras redes sociales. Que el Señor les bendiga siempre y que sigamos adelante, que sigamos profundizando en razones doctrinales, bíblicas, del magisterio de la Iglesia respecto a
este tiempo tan importante como es la Semana Santa, donde celebramos lo que el Señor hizo para liberarnos, para salvarnos de todo aquello que es secuela de nuestras malas decisiones. Pero Jesús, en su gran bondad, pues sigue luchando para salvar nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según la hora que ustedes puedan ver este live. Vamos a ver. Aquí está. Así que vamos a terminar y que Dios les bendiga y les conceda la luz de su espíritu para poder dar lo mejor de sí en este caminar. Así que Dios nos ilumine para obtener el mejor resultado en esta Semana Santa. Bye.